Angehörige der Partei, die als Soldaten schwer verwundet wurden, erhalten auf einer Ordensburg der NSDAP eine besondere politische Ausbildung. Reichsorganisationsleiter Dr. Ley besucht den Lehrgang. Dr. Ley spricht mit den Soldaten über ihre zukünftigen politischen Aufgaben. Sin embargo, la estrella de Robert Ley empezó a empezarse. Su alcoholismo y su carácter impredecible empezaban a ahuyentar a sus amigos más íntimos. Ley hacía declaraciones confusas y cuestionaba la autoridad. Las SS de Danzig se quejaron de Ley. Estaba claro que su comportamiento no era normal. En su condición de químico, quería probar que los judíos tenían en su sangre una enzima putrefacta, razón por la cual debían ser erradicados. Esto era demasiado incluso para los más fervientes nazis. Para 1945, el Tercer Reich estaba ya inmerso en el caos. Se estaba produciendo el derrumbe del Frente Oriental y el Ejército Rojo rodeaba gran parte de Alemania. Todo el mundo tenía un único objetivo: salir de allí. Interminables columnas de refugiados se dirigían del interior del país hacia la costa. En los muelles de Königsberg y Pilau, miles de alemanes aguardaban a obtener un pasaje de barco para el norte o el oeste. Grandes convoyes zarpaban de los muelles a diario, en un principio con escolta militar, y después sin ella. Incluso los barcos de vapor capaces de hacerlo se echaban a la mar solos. El antiguo crucero del KdF, el Wilhelm Gustloff, también fue cargado con refugiados. Todas sus cubiertas estaban abarrotadas de gente, ancianos y jóvenes, mujeres, niños y desertores. El 22 de enero de 1945, el Gustloff zarpó del puerto con unos cuantos barcos más. Este iba a ser su último viaje. El mar Báltico estaba ahora bajo el control absoluto de la Marina soviética. Aquella noche, el Wilhelm Gustloff fue torpedeado por un submarino ruso y se hundió con 5.000 refugiados a bordo. Solo hubo un puñado de supervivientes. El hundimiento del Gustloff sigue siendo una de las mayores tragedias marítimas de la historia de la humanidad. Un infierno en alta mar que fue el símbolo del final del Tercer Reich y que marcó el fracaso de los planes nazis para controlar el tiempo libre. El trabajo de toda la vida de Robert Ley se desintegraba entre la agonía y el horror. Robert Ley era un hombre roto. Su sueño de un gigantesco imperio de ocio estaba en ruinas. Fue detenido por los norteamericanos y acabó suicidándose en su celda en Nuremberg, colgándose con la cadena del váter. El ejército soviético tomó la isla de Rügen. En Brora, un equipo de ingenieros soviético trató sin éxito de volar los edificios. Y al final optaron por llevarse todo lo que pudiera ser reutilizable. Los supervisores alemanes de la construcción huyeron, cayeron prisioneros o se suicidaron. Mi padre estaba terriblemente deprimido. Teníamos en nuestro bloque familias en las que el padre había matado a todos los miembros y después se había suicidado. Tenían tanto miedo a los rusos que hoy no podemos ni imaginárnoslo. Las historias que todos habían oído hacían que la gente se desesperara y optara por eliminar a su familia. Me alegro de que mi padre no lo hiciera. Supongo que podía haberlo hecho. Todo el mundo tenía una pistola. Aquí en Binz había 3 rusos que se hacían llamar oficiales económicos. Mi padre era el alcalde y vinieron a decirle: mañana a primera hora queremos 10 carros con caballos en el bosque. Si no, tendrá que irse. El hermoso salón de actos se llenó de grúas a las que extrajeron los radiadores y los tubos de la calefacción para llevárselos a Rusia. Y nosotros tuvimos que cargarlos. Mi padre se llevó estos planos cuando huyó al oeste, aunque yo aún creo que podía haberse llevado cosas más importantes en esas condiciones. Este es el plano del complejo de vacaciones de Fuerza a través de la alegría para la isla de Rügen, a una escala de 1 a 7.500.
Los planos que el padre de Dieter Wagner se llevó cuando huyó de los rusos son algunos de los pocos documentos originales que quedan de la obra de Prora. Y gracias a ellos podemos imaginar qué aspecto habría tenido el mayor complejo vacacional costero de su época una vez terminado. Prora nunca fue un lugar de vacaciones. Jamás recibió un solo huésped. Una historia de 40 años de torpezas burocráticas y su uso como barracones para el ejército popular de la Alemania Oriental han dejado su huella en Prora. Sabiendo para qué se proyectó y qué es lo que acabó sucediendo, solo se puede decir, gracias a Dios que no se completó. Menos mal que Prora no llegó a ser realidad nunca. Este gigantesco complejo de vacaciones alimenta el mito de la megalomanía nazi, de su obsesión por la grandiosidad intimidatoria, pero nunca fue nada más que un cascarón vacío. Apodado el Coloso por los lugareños, Prora ha sido durante mucho tiempo un quebradero de cabeza para su propietario, el gobierno federal alemán. Algunos desearían librarse de este mamotreto, mientras otros preferirían conservarlo como recuerdo negativo del régimen nazi. Y así, Prora sigue proyectando su sombra de 6 pisos sobre 5 kilómetros de algunas de las mejores de la isla. Está protegida por una orden de preservación y no puede ser derruida. Habitaciones demasiado estrechas, techos muy bajos y paredes sin aislamiento. Los turistas de hoy en día no aceptarían unas condiciones tan espartanas. No sabemos si los trabajadores alemanes de la época habrían podido disfrutar aquí, apiñados y con avisos que les decían por los altavoces lo que tenían que hacer cada vez que se levantaban. Y nunca lo sabremos.